Nuestra segunda parada del viaje es Anento, que está considerado como uno de los pueblos más bonitos de España. O sea, por donde mires es una pasada. Aquí, la muy paciente Elisa y yo vamos a visitar un retablo que se encuentra en la iglesia de San Blas, una construcción del siglo XIII que se ha conservado sin añadidos, salvo por esta preciosa galería del siglo XIV. Detrás de este pórtico románico que está en un lateral de la iglesia, encontramos esta locura de retablo, pintado en la década de 1430 por Blasco de Grañén y considerado como uno de los más grandes de Aragón. Tiene 7 metros de alto y otros casi 7 metros de ancho. Las escenas más grandes están dedicadas a la Virgen, a San Blas y a Santo Tomás Becket. En total, representan 38 escenas, sin contar ni siquiera con las imágenes del guardapolvo o pulsera, es decir, el borde inclinado hacia afuera para que el retablo no se ensucie. Tiene tantos detalles que sería imposible cubrirlos en un solo vídeo, así que te voy a contar los que a mí más me han llamado la atención. Vamos con esta escena. Se trata de un prendimiento, el momento en el que los soldados van a arrestar a Jesús justo después de ser traicionado por Judas. Judas es el único que aparece vestido de amarillo. También es el personaje con la barba más larga, con una melena caótica y además es el único pelirrojo. Aparece de perfil, y nada de esto es casualidad. Se trata de una imagen claramente antijudía, un tipo de propaganda que se dio de forma intermitente entre los siglos XIII y XV en la Europa cristiana. En la época en la que se encargó este retablo, los judíos en la península ibérica estaban obligados por ley a vestir de color amarillo y, si eras hombre, a llevar una barba muy larga. Era una forma de distinguir quién era judío y quién era cristiano. Era una forma de segregar esta comunidad religiosa. En realidad, si lo piensas, esta imagen no tiene mucho sentido, porque Jesús también era judío, al igual que el resto de personajes que aparecen en la escena, y sin embargo, solo Judas viste de amarillo, y además tiene la barba poblada. O sea, todos son judíos, pero Judas es más judío. Y qué casualidad que, para alguien que vivió en el siglo XV, Judas el traidor viste igual que sus vecinos de la comunidad judía de su ciudad. La conexión entre Judas y los judíos de la Baja Edad Media, a través del aspecto y de la ropa, transmitía la idea a los cristianos de que no eran gente de fiar, que eran astutos y taimados. Otro elemento que apoya esta idea es que Judas aparece mirando hacia un lado, trama algo, transmite desconfianza, es alguien con unas intenciones oscuras, se ha puesto de perfil. En contraste, Jesús aparece mirando de frente, transmite verdad, transparencia y honestidad. Y por último, ser pelirrojo y tener el pelo largo y caótico o desgarbado también era una forma de representar a los judíos, y desde el pensamiento medieval esto solo significaba una cosa: cuidado cristiano, esta gente no es como tú, no son de fiar. Vamos a ver qué ocurre en la parte de abajo de la escena. Se produce una pelea, y para proteger a Jesús, uno de los apóstoles saca un cuchillo y le corta la oreja a un sirviente que venía con los soldados. Aquí es donde, de acuerdo con la Biblia, Jesús obra el milagro de ponerle la oreja de nuevo al sirviente, como si no hubiera pasado nada. Y mientras se deja arrestar, les dice a sus apóstoles la frase: quien a hierro mata, a hierro muere. Para ser exactos, la escena que vemos ocurre justo antes de que se produzca el milagro. Vemos al sirviente sangrando y arrodillado en el suelo. Sujeta una linterna, y aquí hay muchísimos detalles que contar. Fíjate en la vela que está dentro, clavada en su soporte de metal, en la tapa abierta, en el pergamino, hecho de piel fina de animal que deja pasar la luz y que protege la llama del viento o la lluvia, en los agujeros que ves arriba, para que entre el oxígeno y salga el humo, y hasta en cómo el sirviente sujeta la linterna con una cuerda para no quemarse o para atarlo a un palo. Esta escena es muy dramática, y resulta increíble cómo consiguen expresar tanto movimiento considerando eso, que es solo una imagen, congelada, estática, plana, y que no estás viendo una película con acción y con imágenes en movimiento. Por otro lado, quiero hablarte de las armaduras de los soldados que ves en la parte superior. Estamos en la década de 1430, y en esta época en las armaduras estaba de moda acoplar estas piezas circulares llamadas lunetas. Las vemos en los laterales del casco, en los codos y, en otras pinturas, también las vemos delante de las axilas. Pero curiosamente, el artista que pintó esta escena representó estas lunetas mucho más grandes y exageradas de lo que eran en realidad, casi ridículas. Incluso, el soldado de la derecha lleva una tercera luneta en la frente, configuración que probablemente no existió. Deformar el aspecto de las armaduras puede deberse a la ignorancia del artista que las pintó. Su trabajo era hacer retablos, no conocer cada detalle de las armaduras. Pero otra alternativa, y esto sería algo increíble,
es que esta exageración de las lunetas sea algo deliberado, para darle un toque como fantástico o ficticio a los soldados. La idea era llamar la atención de un espectador del siglo XV, y que relacionara la imagen con un lugar lejano en la distancia y en el tiempo, exótico, en este caso, Palestina en tiempos de Jesús. Es decir, cambiar estos detalles a una persona del siglo XV le sentaba como si a ti te enseñaran una foto de una ciudad donde detalles como el color de los autobuses o los taxis fueran distintos a los de la ciudad donde vives. Incluso detalles como cambiar la forma del muñequito de los semáforos a ti te daría a entender que la imagen que ves corresponde a otra ciudad. De ser así, estamos ante una de las primeras representaciones de este tipo en España en las que ciertos detalles se han alterado intencionadamente para hacer entender al espectador que la escena representada emula a otra época y a otro lugar. Sobre el resto de partes de armadura, reales o no, sobre las que podríamos hablar, sin duda la más interesante es el casco cerrado que lleva el soldado de la derecha. Se trata probablemente de una de las primeras representaciones en España de un casco de origen italiano llamado armet. Lo sabemos gracias a esta línea horizontal. El armet consta de una parte fija para la parte superior de la cabeza y unos laterales abatibles con bisagras que cierran la cabeza por los lados y por debajo. Si te preguntas qué aspecto tiene este armet con el visor levantado, lo vemos en esta otra escena del mismo retablo. Eso sí, el visor es distinto. Aunque el armet aparece en Italia por primera vez en la década de 1390, tendrán que pasar de 20 a 30 años para que veamos este tipo de cascos exportados más allá de los Alpes a otros territorios europeos. Desde mi conocimiento, esta representación de armet se equipara a otros dos ejemplos, también entre los primeros que encontramos en España de la década de 1430. Se trata de estos dos San Jorges. Por último, quiero enseñarte el arma que lleva este soldado. Sabemos que es de origen musulmán, porque el pomo es esférico y la guarda tiene estas antenas dobladas. Tiene un cierto parecido con las empuñaduras de las espadas jinetas, aunque estas son más modernas. Por desgracia, el arbusto tapa parte del arma, por lo que no sabemos exactamente cómo era, aunque sí podemos hacer una suposición. Si observamos otras obras pintadas en la misma época en el Reino de Aragón, por comparación, es probable que se trate de un arma con la hoja recta salvo la punta, que estaría ligeramente curvada hacia adentro. Es más similar a un cuchillo de guerra que a una espada jineta, ya que ésta tiene la hoja completamente recta. Esta escena sigue teniendo detalles súper interesantes para comentar, pero como se repiten en otras partes del retablo, me las guardo para las siguientes y así cambiamos un poco.